Y este es un tema que sin duda ha marcado el cierre del año escolar 2014, que aún no puede concretarse en muchas comunas del país. En lo concreto en Puerto Montt, el 70% de sus establecimientos hoy día, a través de sus profesores, están plegados a este movimiento que, recordemos, durante ya hace algunos días y semanas se descolgó de la mesa de negociación del acuerdo que había llegado la directiva del Colegio de Profesores a nivel central. Esto comenzó con algunos colegios movilizados y se han ido plegando en el resto del país. Tanto así, le decíamos, que son una cincuentena de establecimientos educacionales de enseñanza básica y media solo en la comuna de Puerto Montt. Eso hay que sumarle, por supuesto, lo que está ocurriendo en el resto de la región y de las regiones del país. Tanto así que durante esta jornada, y tomando en cuenta que estas movilizaciones públicas han continuado, como lo apreciamos en las imágenes, durante todos estos días, el propio director del DEM, de la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt, Homero Rogel, ha planteado su preocupación, ya que las clases, debido a esta paralización, deberán extenderse al menos hasta el 15 de enero. Pero los apoderados de muchos de estos establecimientos han planteado que ellos no mandarán a sus hijos ya en el periodo del primer mes del año 2015. ¿Eso qué genera? Básicamente problemas para las arcas municipales, porque si no hay alumnos no se pagan las subvenciones. Las subvenciones del Ministerio de Educación se pagan a los sostenedores, que en este caso es el municipio a través del alcalde, solo si hay asistencia de alumnos, y eso puede generar graves consecuencias, por supuesto, para el presupuesto que siempre sale caído de las direcciones de educación municipal. Por eso, entonces, ahí radica el quis, no solo de la discusión que tienen estos profesores por sus reivindicaciones laborales, sino también la preocupación que existe en este caso en el sostenedor de la comuna de Puerto Montt, es decir, el municipio. Y están evolucionando estos hechos, por eso hemos invitado para que nos aclare este panorama a uno de los voceros de este movimiento de profesores de base. Se trata de Javier Álamos. Gracias por estar con nosotros, Javier, y para que nos cuente en detalle cómo ha ido cambiando, transformándose este tema, y por qué ustedes en un momento, lo conversamos hace unas semanas atrás con otro representante, pero por qué ustedes deciden quitarle el piso a la directiva nacional del Colegio de Profesores en el acuerdo que había logrado con el Poder Ejecutivo, con la presidenta. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Esto tiene que ver con una grave crisis de representatividad que tiene nuestro colegio de profesores y que se ve reflejado en todas las otras organizaciones sociales a nivel del país. Tiene que ver un poco con la poca capacidad de escuchar a las bases y consultarnos con respecto principalmente al tema de la agenda corta, que fue lo que gatilló este movimiento espontáneo que nació sobre todo desde las regiones, para poder lograr que el gobierno, de una otra forma, no se quede solamente negociando con el Colegio de Profesores representado por el presidente, que es Jaime Gajardo, ya que no nos representa y porque de cierta forma nos dio la espalda a todo el profesorado, que no estábamos de acuerdo con solo acordar parcialmente 2 puntos de esta agenda corta. Ahora, él ha dicho en declaraciones recientes que representa al Colegio de Profesores, que no le preocupa este movimiento minoritario, afirma, porque él ganó las elecciones democráticamente. Y eso es correcto, no podemos desconocerlo. El Colegio de Profesores tiene, igual que toda institución, elecciones, y él no solamente esta vez, sino que ya lleva su segundo periodo en el Directorio Nacional. Y lo que nos preocupa es que, es cierto, él es nuestro representante a través del gremio, pero hay algo ocurre en esta representatividad, porque resulta que históricamente él siempre estaba... Este tema de la agenda corta es importante destacarlo, que no es algo que surgió ahora. Hay algunos de esos 5 puntos que se arrastran por más de 30 años. Entonces nosotros veíamos que en este panorama, y por eso creo que nos levantamos, y en realidad esa es la razón, en un panorama, en un contexto de reforma educacional, era necesario por lo menos tener zanjado estos 5 puntos de la agenda corta para poder pasar al tema más profundo, que podría llamarse la agenda larga, que tiene que ver con la carrera profesional docente. Entonces vimos la necesidad de hacernos notar y llamar la atención tanto de la ciudadanía pero también del gobierno, porque aquí estamos hablando de un tema que no tiene que ver con un bono de dinero para el profesorado, tiene que ver un poco con mejorar las condiciones para poder realmente ejercer una profesión con la calidad que todo el mundo está esperando hoy en día de la educación. Para que todos entendamos, la gente que está en sus casas también, ¿cuáles son los puntos de la agenda corta cuando ustedes hablan de agenda corta? Correcto. Bueno, en primer lugar tenemos el tema del bono de retiro, bono de incentivo de retiro de los profesores que están en edad de jubilar.
Resulta que comúnmente el gobierno para ciertos años, o sea, por ejemplo, para hasta el 2015 a todos los profesores que se retiren les ofrece una cantidad, un bono. 21 millones, ha variado durante los años, pero es solamente para esa cantidad, ese monto, que parece a lo mejor una cifra aceptable como de acuerdo a una indemnización de cualquier trabajador, pero resulta que tiene que cumplir una cierta cantidad de requisitos un profesor para poder jubilar y obtener ese bono. Me refiero a una cantidad de una carga horaria de 44 horas, por ejemplo, nosotros nos manejamos a través del Instituto Docente por una carga horaria y va a depender eso nuestro salario. Entonces, las personas que están casi siempre en edad de jubilar no tienen esa cantidad de carga horaria y ese monto va disminuyendo proporcional de acuerdo a la cantidad de horas que tenga a la edad de jubilar. Entonces, nosotros queremos que este bono sea parejo para todos los profesores independiente de la carga horaria, porque ellos no lo podemos medir su cantidad de dinero de acuerdo al último año o a los últimos años de ejercicio docente, porque él tiene una trayectoria, muchos profesores incluso jubilan con 40 años de servicio, entonces es injusto tomarles en cuenta solamente la carga horaria cuando están retirándose. Segundo lugar, de que, insisto, este bono lo ofrece, por ejemplo, para hasta el 2015, los profesores que jubilen. Y por eso cada vez la ciudadanía nos ve nuevamente en las calles, cada año demandando. Nosotros queremos que este tipo de medidas se alargue y que sea continuo a través de los años. Segundo punto de la agenda corta es el agobio laboral, un punto muy fundamental que tiene que ver con lo que decían antes de poder ofrecer una calidad de educación. Todos vemos que hoy en día cuando la ciudadanía o el gobierno, los políticos, o distintos entes hablan sobre problemas como por ejemplo la drogadicción, delincuencia, etcétera, y todos apuntan a la educación, que la clave está en la educación, y cuando se entra en la educación nos responsabilizan a nosotros porque el tema está en que los profesores somos malos profesores, que por eso hoy día la calidad de la educación es mala, pésima. Bueno, nosotros nos podemos hacer cargo de eso, pero siempre y cuando nos den las condiciones mínimas para poder trabajar. ¿A qué nos referimos? Que nosotros tenemos horas frente al alumno, horas lectivas que se llaman, que la cantidad, por ejemplo, un profesor que tiene 38 horas lectivas, de las 38 horas, 36 horas, por ejemplo, o las mismas 38 horas las tiene frente a los alumnos. Entonces, usted entenderá que la preparación de una clase, la preparación de material para una clase, el instrumento de evaluación, es decir, una prueba o cualquier otro instrumento, todo lo tenemos que hacer en nuestros hogares, aparte de revisar después las pruebas o cualquier material, y eso se acarrea hace muchos años y eso va en desmedro de nuestra profesión. O sea, nosotros si pudiéramos, y estamos pidiendo un 50% 50, o sea, 50% de nuestra carga horaria que sea frente a los alumnos y la otra para preparar material, pero dentro del horario laboral de una persona y no ayudarse que no se lleven tarea para la casa, digamos, sin remuneración. Y es por eso que no podemos ejercer nuestro trabajo de forma digna, con calidad, con el respeto que se merecen nuestros alumnos, y si lo queremos hacer así, lo estamos haciendo desgastando y también dejando de lado a nuestras familias por estar cumpliendo con esta obligación de realizar un trabajo de buena calidad. El tercer punto que tiene que ver con el ingreso mínimo docente. Hoy día se habla que un gran incentivo que es para que los mejores puntajes o las personas que quieran entrar a estudiar pedagogía van a obtener mejores recursos cuando ingresen a trabajar. Es cierto que se habla de una cifra que un profesor en promedio cuando empieza a trabajar va a ganar como líquido, como mínimo, 600.000 pesos. Pero son cifras que se dan bajo también un ideal de una carga horaria que en realidad ni un profesor cuando entra a trabajar tiene esa carga horaria. Segundo lugar, eso es una... ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la carga horaria y cuál es con lo que... La carga horaria promedia más o menos en 30 horas, y con lo cual un profesor en promedio cuando comienza a trabajar alcanza alrededor de 350.000 pesos. Si nosotros llevamos esas cifras reales, nos hemos asesorado por gente que tiene que ver con la área contable y todo, nos explica, y en realidad la hora docente, lo que ganamos nosotros, todos los profesores en promedio por hora de clase, son alrededor de 3.000 y fracción de pesos. Usted entenderá que si dividimos eso por un curso que tiene 30 alumnos, o sea que nos están pagando alrededor de 100 y tantos pesos por atender a un alumno durante una hora de clase. Entenderá que son cifras pero realmente paupérrimas para una profesión tan importante y que es motor del desarrollo social de un país. Entonces nosotros, ¿qué estamos postulando acá con el ingreso mínimo docente? Que este pago sea mucho mayor y que sea realmente efectivo y de acuerdo a la realidad con la carga horaria que entra a trabajar un profesor. Eso sería ya un tercer punto. ¿Y los últimos cuáles serían? Bueno, tenemos el famoso punto de la
deuda histórica. La deuda histórica, para que la gente entienda más o menos en forma práctica, cuando pasó a la municipalización, el gobierno, el Ministerio de Educación, se dio la tutoría o la administración de la educación pública a los municipios, no le hizo el reajuste que le hizo a todos los empleados fiscales de la época. Y como se lo traspasó a la municipalidad, ya el ministerio no se hizo cargo de ese reajuste y las municipalidades tampoco. Y entonces estos profesores vieron mermado su sueldo durante muchos años, y que hasta el día de hoy ni un gobierno se ha querido hacer cargo de esa deuda, y que hoy día son cifras millonarias y va a depender de cada profesor y su carga horaria, etcétera. Nosotros sabemos que es una cifra inalcanzable, pero sí sabemos que podemos, y muchos de esos profesores de hecho han muerto, y que fueron los profesores que alfabetizaron el país, muchos profesores normalistas, que hicieron un tremendo trabajo para este país, y que se les castigó y se les llenó de privaciones económicas durante toda su vida, y que nosotros estamos planteando que existe una reparación de esta deuda. ¿Y cómo se podría hacer una reparación? ¿Con las familias? ¿Con aquellos que desaparecieron, por ejemplo? Correcto, con las familias, en este caso de un bono o algún incentivo económico, pero que sea relativamente acorde a la realidad. Sabemos que a lo mejor todo el monto es imposible, pero un monto considerable es lo que se pide. Y para los profesores que hoy día, esos profesores que están jubilados, que se les dé este bono y que se les mejoren sus pensiones. Porque vemos que hoy día con lo que jubilaron ellos, en realidad la mayor parte de su sueldo lo están gastando en medicamentos o en exámenes médicos, etcétera, lo que no nos permite tener una jubilación digna, una edad tan complicada, y que están siendo castigados. Javier, tomando en consideración todo aquello, lo que ustedes han planteado, Sí. que muchos de tus puntos estaban en la mesa desde hace rato con el Colegio de Profesores. Sí. Sin embargo, este acuerdo que llega el gobierno con el Ministerio, ustedes no lo validan, le quitan, como decíamos, el piso a su presidente nacional, a su directiva nacional, y por ende a sus directivas regionales que van representando al Colegio de Profesores. Muchos han dicho que acá hay un tema que sienten que su presidente, que es miembro del Partido Comunista, es Correcto. por ende miembro de la nueva mayoría y por ende parte del gobierno, y ha sido fundamentalmente aquello lo que le han cuestionado. ¿Eso ocurre también a nivel regional? Bueno, a nivel regional, de una otra forma, el directorio regional del Colegio de Profesores igual hoy día tuve una reunión en parte de ellos, está quebrado, un poco dividido en estas posiciones, porque hay algunos que siguen la línea de lo que es el director nacional de Gajardo, basándose, escudándose en la institucionalidad, que hay que cuidarla, del Colegio de Profesores, entonces debemos acogernos a ella, y hay otros profesores, miembros de este directorio, que están de acuerdo y son muy conscientes que justamente aquí hay un tema político, que hoy día nuestro presidente gremial es del Partido Comunista, es decir, es gobierno, y no está negociando, sino que es difícil que negocie después de que él mismo le hizo la campaña política a la presidenta o a la coalición en que hoy día está gobernando. Entonces es un tema muy delicado. Vemos también que eso mismo tiene el apoyo de la CUT, de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que la vemos a ella, más que defendiendo a los trabajadores, parece con un discurso como una ministra de gobierno, lo que nos parece inaceptable, y también nos da mucha pena de que el Partido Comunista, que durante toda una vida fue escudo o estuvo bajo la lucha del trabajador, del poblador, hoy en día le está dando la espalda justamente a quienes hacemos el trabajo en el aula, en este caso del profesorado, el profesor de aula le están dando la espalda. ¿Y cómo se soluciona este tema ahora? Porque ustedes se han planteado, claro, con una organización que fue creciendo ahí de manera espontánea. Correcto. Hoy día ya se están sentando, por lo menos los están recibiendo algunos entes representativos del gobierno y del Parlamento. ¿Cómo se avanza en este tema para evitar que las clases terminen en enero, febrero, o simplemente el año escolar no se cierre en muchos lugares que realmente lo necesitan y que son sectores vulnerables? Porque ahí están los colegios Nosotros atendemos justamente a la población más vulnerable del país. Tiene que ver cómo se soluciona. Bueno, lo hemos logrado, cuando se dice, bueno, pero ¿qué han logrado después de un mes de paro? Hemos logrado conformar una mesa a nivel nacional en que todas las regiones están representadas a través de las vocerías. Acá en la comuna hay 3 colegas que son voceros del movimiento, que son Luis Ferman, Eugenia Antinopay y Raúl Núñez, que están representándonos en esa mesa, y ya hay una conformidad con respecto a los 5 puntos de la agenda corta, que todos desde las regiones hicimos nuestro análisis, nuestra reflexión, y qué es lo que solicitábamos nosotros de esta agenda corta.
y ya hay un petitorio en común de esta agenda corta, y que es la que estamos tratando de que distintos sectores políticos, ¿cierto?, nos atiendan y nos puedan dar solución. Es importante destacar que, por ejemplo, nosotros estuvimos en el Consejo Municipal y contamos con el apoyo de todos los concejales y el mismo alcalde. Lo mismo ha ocurrido, acá a nivel regional, hemos conseguido entrevistas con el intendente, con el Seremi de Educación, con el gobernador, y cuando escuchan nuestras demandas y ven todo el tema que significa del profesorado hoy día en Chile, todos nos apoyan. Entonces creemos que acá hay un tema de voluntad política de dar solución real a este tema y problemática del país. Es importante destacar, y quiero recalcar, de que nosotros siempre históricamente se vio al profesorado que andaba reclamando por dinero en las calles. Hoy día nosotros estamos reclamando por la dignidad docente, que tiene que ver con que cuando nosotros somos profesores que estamos formando al futuro de Chile, queremos hacerlo en forma digna y que se entienda de que la reforma educacional no se puede hacer sin considerar a los profesores. Si ustedes ven el equipo asesor de reforma educacional a nivel nacional, o sea, que tiene el contratado el gobierno, son más de 20 personas, ni una de ellas es un profesor. Hay distintas profesiones, pero ni una de ellas es profesor. Entonces nosotros... O sea, cuando se discute de educación, lo que menos participan, dicen ustedes, son los profesores. Correcto. Y podemos ver que las antiguas reformas educacionales se copian modelos extranjeros que pueden ser muy buenos modelos en sus países. Pero acá se copia el modelo teórico, pero no las condiciones, por ejemplo, para el trabajador, en este caso los profesores. Nosotros, dentro de cualquier estadística que ustedes pueden ver, somos los profesores que pasamos más horas frente a los alumnos, con más horas lectivas. Entonces es imposible, podemos copiar los métodos de Finlandia, que tanto el ministro... Que parece ser el modelo a seguir, sí. Han ido a Finlandia, se ha hablado de Finlandia, se ha traído a gente de Finlandia, etcétera. Pero también sabemos que en Finlandia tienen un contexto realmente distinto. Tendrían que, para que tuviera efectividad, tendrían que traer a los alumnos de Finlandia, a los profesores de Finlandia y a todo Finlandia para poder ejercer. Estamos en Chile y hay que adecuar el modelo a Chile, y eso es lo que nosotros estamos planteando, de que debemos ser considerados en la discusión y, claro, en el tema de la reforma educacional. Por ejemplo, cuando se discute, nosotros estamos cansados ya por más de 30 años que se digan, no, vamos a formar una mesa de trabajo. Son mesas que se diluyen en el tiempo, que no nos incorporan. Nosotros, por ejemplo, ahora para el tema de la discusión de la deuda histórica, queremos que existan dentro de esa mesa profesores que son afectados por este tema de la deuda histórica, para que ellos puedan dejar su testimonio y puedan dar, son los testigos principales de este tema, y que debemos ser considerados. Por ende, son los principales involucrados. A propósito, estábamos hablando recién del municipio, del apoyo de los concejales, del alcalde. Revisamos qué dijo Homero Rogel, el director precisamente, que está haciendo esta subrogancia en el DEM, que es un hombre histórico ahí en ese organismo, y por lo tanto él le preocupa justamente lo que vaya a ocurrir con los alumnos a propósito de lo que podría ser la extensión de las clases hasta el verano. Revisemos. Mire, el tema pasa por un calendario de recuperación que nosotros presentemos como comuna. En noviembre la paralización comenzó el día 12, y desde el 12 muchos establecimientos nuestros, el 70% más o menos, ha estado afectado por esta movilización. Por lo tanto, desde el 12 en adelante nosotros hemos estado sin clase en un 70% de nuestro establecimiento, y el Ministerio, dentro de las normas que ellos tienen, nos permiten que cada sostenedor presente un calendario de recuperación. Y ese calendario de recuperación se aprueba a través de una resolución exenta del Seremi de Educación, y que nos permite recuperar esos días perdidos. ¿Qué pasa con la subvención? La subvención se calcula por los días trabajados en ese mes de noviembre, y se divide por el número de días que corresponde a los 12 días que nosotros trabajamos. En ningún momento afecta la subvención, porque como hay un compromiso de recuperación, esos días que no se trabajó lo vamos a tener que solucionar el mes de diciembre. Ahora ustedes preguntan, pero si en diciembre todavía siguen, nosotros podemos, hasta el 15 de enero poder ese calendario de recuperación ejecutarlo, establecerlo como tal, entrar en compromiso con los directores y los profesores, de poder, valga la redundancia, recuperar esos días trabajados. Por lo tanto, no se vería afectada la subvención. Pero sí tenemos los apoderados anunciaron que ellos no van a enviar a sus alumnos en el mes de enero, y si no hay alumnos no hay subvención. En esa situación, ese a lo mejor es nuestro temor, en que el mes de diciembre se pudiera ver afectado en ciertos grupos de escuelas que no
concurran los niños en asistencia. Pero también el Ministerio tiene dentro de sus normas hacer un cálculo estimado de los días trabajados, disminución de la asistencia media, y que sí nos podría impactar a lo mejor en los meses venideros en la subvención. Eso es un hecho que puede darse en nosotros. ¿Hay alguna proyección financiera aproximada de cuánto podría ser ese impacto? No, eso lo estima el Ministerio cada 3 meses. Los cálculos son de promedio de subvención que recibimos un mes siguiente, se estima calculado en los 3 últimos meses, promedio de asistencia. Por lo tanto, esto no puede sí afectar en el mes de enero, probablemente en la subvención, cuando vengan los recursos para ese mes. Ahí está entonces Homero Rogel, el representante de la Dirección de Educación Municipal. Usted como profesor, ¿qué le dice a los apoderados que probablemente nos están viendo y que son de liceos y de escuelas municipales y que nada tienen que ver con la movilización? ¿Cómo a una familia se le explica que probablemente su hijo va a tener que estar en clase hasta el verano, hasta enero? Bueno, se lo hemos manifestado directamente a los apoderados. Cada escuela movilizada ha hecho reuniones con los apoderados. También hicimos una reunión masiva con todos los centros generales de padres apoderados, y en lo que le hemos explicado de que sí, existe en toda movilización hay costos, y el costo ahora lo están, aparte del costo que tenemos nosotros con respecto a todas las represalias o lo que puede existir en algún momento un descuento, cosas que el alcalde ha manifestado que no lo quiere hacer. En este caso el costo más grande lo están asumiendo las familias, porque se les ocasiona un gran problema porque los niños no tienen dónde dejarlo cuando los papás trabajan, o distintas situaciones que se están llevando a cabo, y la preocupación, nosotros le hemos manifestado que estamos muy preocupados del cierre del año escolar. Tuvimos un gesto al principio con el tema de los cuartos medios, en que sí se les cerró el año escolar a los cuartos medios para que ellos puedan dar su PSU y puedan postular a las universidades, ¿cierto? Lo mismo hemos estado en algunas escuelas, depende ahí de cada escuela, un poco la flexibilización con el cierre del año escolar de los octavos básicos para que puedan postular a los liceos. Entendemos la difícil situación que viven hoy día los hogares cuando sus hijos no tienen con quién dejarlos por producto de este paro. Nosotros aquí estamos abogando a que los apoderados y la ciudadanía nos entienda de que a lo mejor se ha perdido un mes de clase, y que usted dirá, pero también hay un mes de materias, contenidos que no se han trabajado, no se han pasado. Todo tiene un costo. Nosotros decimos, sí, a lo mejor hay un mes que se está perdiendo de clase, pero aquí detrás hay un tema mucho más profundo que tiene que ver con la mejora de la educación del país. A lo mejor se pierde un mes, pero lo que se va a ganar a futuro con respecto a calidad de trabajo es muy importante. En la reunión con los apoderados surgió el tema de que una apoderada, todavía lo recuerdo, del colegio Darío Salas, nos planteaba, pero ¿qué va a ocurrir con esos contenidos que no se alcanzaron a pasar? Yo le explicaba de que casi todo el sistema educativo, ustedes bien saben que está y hoy día trabaja en función de la prueba CIMSE. Antes de la prueba CIMSE, nosotros como profesores siempre nos encargamos de hacer todo lo posible por pasar todos los contenidos antes de la prueba porque van a ser medidos. Entonces, este último periodo es más que nada para cerrar el año escolar, para pasar o reforzar materias que quedaron un poco más débiles durante el año. Entonces, nosotros lo que planteábamos a los apoderados es que cuando se retome el siguiente año escolar, podamos tener un periodo de marcha blanca para poder reforzar y todos los contenidos que no se pudieron alcanzar a pasar o que quedaron más débiles del año anterior. ¿Pero ustedes son de la idea de cerrar el año o de hacer clases en el verano? Porque esa es probablemente la pregunta que se hace mucho, porque este tema tiene a menos que pase algo muy extraordinario, no creo que se solucione en unos días. Puede pasar una semana o quizás más, si es que hay una solución. Vienen las fiestas de fin de año, correcto, que todo el mundo sabe lo que ocurre allí, y por lo tanto ya estamos hablando de enero. Bueno, sabemos que es complicada la situación. Nosotros no tiene mucho sentido que después de un mes de movilizaciones, sin haber conseguido nada concreto, podamos deponer nuestro paro. O sea, sería injustificado y volver a clase. Va a continuar indefinido hasta que tengamos soluciones concretas, lo que puede ocasionar justamente, como vemos, que lo que plantea el Ceremi de Educación y lo que plantea el DEN, que tiene que ver con una calendarización de recuperación,
Pero el presidente de la Unión Comunal de Centros de Apoderados, Claro de Centros de Apoderados, nos dice claramente que ellos no van a mandar a sus hijos durante el verano, y eso nos ha manifestado no solamente él, sino que en las distintas escuelas los apoderados están en esa posición clara de que no los van a enviar. Nosotros, como profesores en paro, no podemos cerrar el año escolar, porque si cerramos el año escolar no tendría ningún sentido nuestro paro. Entonces, aquí la Provincial de Educación sería la que da la orden del cierre del año escolar con las notas que hay, con las situaciones que hay. Lo que también es bastante complejo, porque no todos los colegios están en las mismas condiciones. Dentro de una misma escuela hay un curso que, por ejemplo, en lenguaje y comunicación tiene 6 notas, pero otro curso tiene 5, o sea, la situación es bastante compleja, y por eso nosotros quisiéramos poder cerrar el año escolar, volver a clase y tratar de hacer lo posible, pero en la medida que también se nos dé solución a nuestros problemas. ¿Qué pasa con la alimentación, sobre todo en los sectores rurales, donde probablemente muchos niños que son de sectores vulnerables es una comida fundamental? Sí, bueno, nosotros como movimiento no contamos con muchos directivos que estén movilizados. Y es decir, las escuelas están abiertas. Y cuando digo que las escuelas están abiertas, que siempre que hay paro, existe, así como en el servicio de salud, como un paro ético, por así decirlo, que las escuelas, si los niños acuden, por ejemplo, a recibir la alimentación, la escuela tendría que estar proporcionándoselas, porque las escuelas están abiertas. ¿Eso está ocurriendo? Si es que no sé si es que los apoderados están enviando a sus hijos a hacer eso, pero si es que acudieran niños, la escuela debería proporcionarles la alimentación, a no ser que el director esté realmente movilizado y en paro como nosotros, pero eso no lo vemos en la realidad.